Bueno, egun denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidas a una nueva edición de la Escuela Pedro Gómez. Como veis, el título de la escuela es Políticas Públicas en Transición, erronka berriei aurre eginez. Como veis, me acompañan Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi, e Idoia Mendia, vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo. Aprovechando que empezamos la escuela al revés de como solemos hacerlo, con la presencia de Loli en la inauguración y no en la clausura, voy a hacer una pequeña presentación, pero al revés de lo habitual, así que voy a empezar agradeciendo el trabajo de todas aquellas personas que habéis hecho posible esta escuela. Las cosas en apariencia más simples llevan muchas horas de trabajo, así que desde esta mesa el agradecimiento a estas personas. Agradecer también el trabajo que supone hoy en esta escuela, que en esta escuela estén presentes las y los ponentes que nos acompañan, más teniendo en cuenta que tienen agendas que son realmente difíciles de conciliar. Así que os agradezco mucho vuestra presencia. En este camino de empezar por el final, nos imagino, al concluir la escuela, con algunas ideas y palabras clave rondándonos de forma permanente. Sobre las palabras tiene Umberto Romagnoli, que era un iuslaboralista italiano, una metáfora que quiero compartiros para que nos sirva de introducción a esta escuela. Él escribía, aunque sobre la palabra sindicato, lo siguiente: no es infrecuente que una palabra tenga los ritmos biológicos de los seres humanos. Nace, vive, se enferma y si no se cura como debiera, muere. El síndrome de la enfermedad que puede aquejarla es fácilmente reconocible. La palabra ya no habla. En efecto, cuantas siguen usándola no saben ya con precisión si hablan de la misma cosa o de otra distinta. En definitiva, la palabra está enferma porque deja de poseer un significado unívoco y constante. Y yo me preguntaba si podemos hacer el ejercicio que nos sugiere Romagnoli en su texto, por ejemplo, con la palabra o la idea de los cuidados. ¿Podemos considerarla una palabra enferma? ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de cuidados, las organizaciones sindicales, el gobierno vasco, los distintos departamentos del gobierno vasco, las juntas generales, la academia? ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de cuidados? ¿Ha perdido la palabra o la idea de los cuidados la transgresión que suponía cuando surgió? Igual puede ser un buen objetivo de esta escuela intentar sanar esta palabra y otras que vayan surgiendo, aprovechando que todos y todas aquí la tenemos tan presente. Por la parte sindical, creo que ya estamos en ese trabajo de sanación, que no es otro que darle un sentido sindical a estas palabras como cuidados, nuevo contrato social, estado de bienestar, como políticas públicas que seguro nos van a resonar al final de la jornada. Darle un sentido sindical que a veces, con perdón, es el más común de los sentidos, es aterrizar en medidas reales, en hechos, lo que divagamos en marcos teóricos que pueden parecer más o menos complejos, pero que tenemos claro que deben reflejarse en medidas concretas en beneficio de la clase trabajadora. Lo hacemos todos los días a través de la negociación colectiva, de la concertación social o de nuestra acción sindical. Acabo con una idea que cuando puedo y me dejan os cuento, que es que en esto de escuchar lo que las palabras nos dicen, un buen amigo me contó lo que le sugería la palabra sindicato. Pues bien, a él la palabra sindicato le sugería cuidado. Y es que en cierta medida hacer sindicalismo también significa cuidar. Significa cuidado entre compañeras y compañeros en el mismo centro de trabajo o la protección de la persona trabajadora en la defensa de sus derechos laborales, o el cuidado interpersonal e intergeneracional, a la vez que anónimo, de todas aquellas personas que conformamos un espacio sindical como el que nos ocupa y el que nos preocupa, con todas sus sombras y con sus muchas luces. Hoy nos toca hacer gala de ese rol, acoger a las personas que nos acompañan y, por supuesto, escucharlas. Loli, tuya es la palabra. Egunon guztioi, eskerrik asko, Santi, por esta bella y
y bonita presentación de esta escuela que iniciamos hoy, ¿no? Primero, ya también, como decía Santi, como siempre me toca habitualmente clausurar, y ahí es donde aprovechamos a agradecer, yo también quería agradecer de manera extensiva a todas las personas que han hecho posible esta escuela, que hoy, que estamos todos y todas aquí, parece sencillo, pero que lleva muchas horas de trabajo y muchos esfuerzos compartidos de mucha gente de la organización. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a la vicelehendakari que hoy nos acompaña aquí y que va a intervenir también en esta escuela. Agradecerle enormemente a ella y al Departamento de Trabajo y de Empleo también el apoyo que ha supuesto para preparar esta escuela y también, bueno, pues que siempre que les llamamos también acuden a las cosas que comisiones les planteamos. Quiero agradecer también a todos los ponentes que van a participar hoy, a Margarita, a Fernando, a Carolina, a Carlos, a Elena, a Celia y a Óscar, que creo que van a aportar muchísimas ideas que nos van a ayudar a hacer esto que hoy hacemos en esta escuela y que queremos potenciar tanto, que es esto de la creación del pensamiento colectivo y el pensamiento crítico. Y también agradecer a los partidos políticos que se prestan hoy a participar y a trasladarnos también sus propuestas. Agradecer porque también siempre responden al llamamiento que desde comisiones hace. Algunos de ellos ya nos acompañan hoy, ahora, en este momento, y bueno, pues agradecerles mucho que estén con nosotros y que compartan y que nos escuchen también de primera mano, que eso también es muy importante. Me gustaría empezar hablando del porqué de la Escuela Pedro Gómez, pero antes de eso igual es bueno también hacer alguna mención a quién fue Pedro Gómez, ¿no? Porque algunos y algunas que compartimos muchos años de militancia sindical con él lo conocemos, pero ya empieza a haber gente que en esta organización pues tiene un recuerdo menor, ¿no? Pedro Gómez fue un sindicalista de los de raza, de los de las comisiones obreras de siempre, de los que se jugaron la vida literalmente en aquellos años complicados de la dictadura, donde se crearon las primeras comisiones obreras, ¿no? Un hombre que estuvo siempre muy pegado a la organización y dispuesto a todo aquello que la organización le pidiera, ¿no? Pedro nos dejó siendo todavía joven, en junio del 2021, y a partir de ahí, en el inicio de estas escuelas sindicales que llevamos organizando, decidimos poner su nombre a la escuela un poco para reivindicar su figura y reivindicar la figura de todos aquellos hombres y mujeres que han dejado y se han dejado en muchos casos la vida y la piel por pelear por los derechos colectivos y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que es bueno que en actos de este tipo también hagamos mención a eso. ¿Por qué una escuela? ¿Por qué una organización como la nuestra hacemos una escuela que parece que no encaja mucho en las cosas que hacemos de manera habitual, ¿no? Nosotros y nosotras cuando planteamos la necesidad de empezar a organizar esto, como os decía, hoy es la número 20 que hacemos, creíamos que era muy necesario abrir espacios de reflexión, de debate, de creación de pensamiento crítico y para fortalecer también la propia posición ideológica, confederal y de clase de las comisiones obreras de Euskadi. Hoy, como ya os decía, nos salimos de nuestras tareas habituales, de las elecciones sindicales, de la acción sindical, la negociación colectiva, las movilizaciones, para reflexionar conjuntamente, para confrontar posiciones también y para sacar conclusiones que nos sirvan para el presente y para el futuro. Por eso estos espacios son tan importantes también en el seno de una organización como es las comisiones obreras. Y esta escuela la hemos centrado hoy para hablar de algo que para nosotros es muy importante, que es hablar de lo público. Lo público, eso que es algo tan nuestro, que venimos defendiendo desde hace tanto tiempo, porque para nosotros y nosotras hablar de lo público es hablar de ideología, es hablar de acción colectiva y es hablar de la lucha contra la desigualdad.
El progreso en Europa ha estado vinculado al desarrollo del estado del bienestar social, consolidando el denominado modelo social europeo, y en este progreso y proyecto común las políticas públicas y los servicios públicos deben seguir teniendo un papel preponderante. Los servicios públicos constituyen la base del estado de bienestar, han de estar próximos a la ciudadanía para consolidar un buen sistema democrático. Por eso, su continuidad, su mejora, su sostenibilidad y su equidad son esenciales para mantener la cohesión social. Pero además, nosotros y nosotras en el 12 Congreso Confederal, el último congreso que celebramos, en la ponencia debatida y aprobada, definíamos cuáles eran las prioridades de la acción del sindicato para los próximos años. Y la primera de esas prioridades era la de intervenir en la dialéctica que confronta los modelos de organización social, propiciando, junto a otras fuerzas sindicales, sociales y políticas, un cambio de modelo social y económico a través del cual se reconstruya un contrato social adecuado para las trabajadoras y los trabajadores y las mayorías sociales. El pacto, hay una mosca por aquí que estén corriendo. El pacto implícito entre trabajo, capital y Estado que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial permitió una larga etapa de crecimiento económico, de estabilidad política y de convivencia social que logró que el modelo social europeo fuera una referencia y una aspiración para muchos otros ámbitos. Pero las bases de este contrato, que se fue deteriorando tanto por los cambios de la globalización sin gobierno político como por la opción de políticas neoliberales que han tenido su expresión en las políticas de recortes sociales que provocaron elevadas tasas de desempleo, de precarización laboral y una reducción de los sistemas de protección social y de los servicios públicos. El sindicalismo que representamos hemos peleado mucho contra estas políticas y hemos reivindicado que es necesario un nuevo contrato social. Somos muy conscientes de las dificultades para llevarlo a cabo en un contexto muy diferente al existente en el siglo pasado. Pero también estamos muy convencidas de que es la única vía de acción que puede articular la acción de los trabajadores y las trabajadoras. Y es imprescindible tejer una nueva correlación de fuerzas. El objetivo de volver a construir un nuevo contrato social no es un objetivo basado en un voluntarismo ajeno a la realidad, a la espera pasiva de una correlación de fuerzas todavía lejana en el tiempo. Esa nueva correlación de fuerzas tiene que ser construida socialmente. Es necesario contribuir a tejer los miembros que hagan posible su desarrollo, fomentando líneas de actuación concretas que hagan frente a los problemas laborales y sociales más acuciantes y que lo hagamos desde lo concreto, pero con una perspectiva integrada y común de acción. El contrato social que planteamos tiene que partir de algunas de las viejas aspiraciones del movimiento obrero. Trabajo con derechos, distribución de la riqueza a través de los salarios, fiscalidad justa y redistributiva, servicios públicos. Pero debe incorporar además nuevas realidades, producto de procesos como son los cuidados, la digitalización creciente o la transición justa hacia una economía sostenible. Y, cómo no, la todavía no conseguida igualdad real entre mujeres y hombres. Vivimos en un tiempo en el que se está dando una disputa sobre los modelos de organización social. Esto está en disputa si avanzamos hacia sociedades desiguales o sociedades integradoras. A sociedades individualistas, donde las contingencias de la vida de las personas se resuelven en el ámbito privado y mercantil, o a sociedades que a través de un contrato social se doten de recursos y bienes comunes con los que afrontar colectivamente las contingencias vitales que debemos cubrir en común. La reedición de un nuevo contrato social para el siglo XXI no solo tendrá que definir un horizonte teórico de la sociedad deseable,
sino que tendrá que hacer compatible el objetivo de ese horizonte con las políticas efectivas que conformen sociedad para ese tránsito, y ahí tiene un papel fundamental la concertación social y el diálogo social. Porque fijaros si tiene esa importancia. Porque cambiar de un modelo que ajusta por exclusión por otro que afronta los cambios desde la integración, que en el primer caso supone que el trabajador o la trabajadora queda indefenso en un modelo laboral segmentado y en el que en el mejor de los casos aspira a una restitución del derecho vulnerado mediante una reclamación individual por despido, o en el segundo caso, donde se genera una dinámica colectiva en el que la negociación sobre cómo modificar el tiempo de trabajo, el tipo de protección asociado que favorece esa reducción o suspensión de jornada y la posibilidad de hacerlo mediante vínculos de interés común refuerzan a su vez la vertebración de la clase trabajadora. Y ahí es donde el papel del diálogo social y la concertación social tiene mucha importancia. A lo largo de los últimos años hemos conseguido grandes acuerdos en el ámbito estatal y en el ámbito de Euskadi, y yo aquí hoy también quiero agradecer y poner en valor la implicación del Departamento de Trabajo y Empleo en poner esto en marcha e intentar consolidar en un contexto tan complejo y tan complicado como es el vasco, cuestiones importantes donde los sindicatos tenemos mucho que decir en cómo incidimos en las políticas públicas que se hacen. Es verdad que no es así, lo decía Santi antes, por parte de todos los departamentos del Gobierno, pero ahí tenemos que seguir peleando y seguir poniendo en valor ese papel. Porque fijaros, y para terminar, somos la construcción más auténtica de un nosotros y un nosotras, que disputa bases materiales, pero que además lo hacemos desde la construcción de un sujeto colectivo. No somos solo un sindicato para la clase trabajadora, sino que pretendemos ser el sindicato de la clase trabajadora. No somos solo un sindicato que genera derechos que se disputan como un cliente disfruta de su servicio, sino que los generamos en procesos de empoderamiento colectivo, y lo hacemos además partiendo del ámbito más impermeable a la participación democrática, que no es otro que el de la empresa y el centro de trabajo. Y esa es la tarea que tenemos que desarrollar y venimos desarrollando las gentes que estamos en las comisiones obreras. Yo lo dejo aquí, creo que tenemos un día intenso de reflexión, de debate, de escuchar y aportar ideas, y eso que decía al principio, la creación de un pensamiento crítico y de un pensamiento colectivo que nos sirva para el conjunto de las comisiones obreras hoy, en el presente y en el futuro. Eskerrik asko. Egunon guztioi, eta lehenengo eta behin eskerrik asko Loli eta zure talde guztiai gonbidapena hau luzatzeagatik, eta niretzat ohorea da beharrezko jardunaldi honetan parte hartzea. Garen eta izan dugun Euskadiri buruzko begirada sakona egiteko. Behar dugun enplegua lortzeko, langileek behar dutena, enpresek behar dutena, lehiakorrak izan nahi badute eta gizarteak behar duena ere bai, ez? Eta horrek 3 mailatako ituna eskatzen du, enpresen, sindikatuen eta gobernuen arteko itunak. Itun horiek aurrera doaz, elkarrizketa sozialerako mailan, berriro aldarrikatu nahi dudan hitzarmen foroa da, ez? Hori defendatzea, demokrazia defendatzea ere badelako, lan baldintzak hobetu eta enpresen lehiakortasuna hobetuko duten politika publikoetan akordioa lortzeko konpromisoa esan nahi duelako. Elkarrekin konponbideak bilatzen ditugunean, denok irabazten dugulako. Eta denok irabazten dugunean, gure aurrera bideari mehatxuak kentzen dizkiogu. Y al referirme a amenazas, me vais a permitir que en un día como hoy empiece recordando la que vencimos hoy hace ya 12 años, ¿no? Que no es otra que la amenaza terrorista de ETA.
Porque es imprescindible no olvidar por memoria, por las víctimas y porque también es pertinente en esta jornada. Es necesario denunciar de nuevo el medio siglo de horror y error injusto que provocó ETA, pero es también necesario recordar que ETA, entre otras muchas cosas, provocó un daño irreparable en el tejido social y económico vasco, que asesinó y persiguió a empresarios y a trabajadores, a muchos trabajadores, entre los que se contaban pues, las distintas policías, los trabajadores de la justicia, del periodismo, de la universidad, de las cárceles, de tantas y tantas profesiones públicas y de tantos servidores públicos, de personas que también prestaban un servicio público que eran la extensión de las políticas públicas de las que precisamente vais a reflexionar hoy en este foro. Por eso la actividad terrorista fue, además de una tragedia, un lastre para quienes creaban empleo y también para la clase trabajadora. Pero a ETA la vencimos con mucha dignidad y con mucha democracia. Su desaparición definitiva también es una victoria propia de quienes, como los sindicatos, han sabido conquistar derechos para todos. Y nadie debe cometer una nueva injusticia con las víctimas, despreciando su pluralidad, ignorando su dolor, o lo que es peor, utilizando ese dolor como un arma arrojadiza frente al otro. En días como hoy debemos reivindicar como mejor mensaje la memoria, la verdad y la dignidad, por quienes no están ya aquí entre nosotros y por quienes resistieron y vencieron al terror. Así que conseguimos espantar aquellos miedos que eran muy importantes, pero ahora resulta que se agitan otros delante de nosotros. Estamos en un momento global extraordinariamente complicado, con un caldo de cultivo para que asomen nuevas amenazas a las que se debe hacer frente desde la concertación y con garantía pública. Y sin embargo vemos en demasiados gobiernos que nos rodean, no ya solo en proclamas partidistas, sino en los gobiernos, que la respuesta está siendo el debilitamiento de lo público y del diálogo social. Y en Euskadi, sin embargo, hemos fijado una posición oficial. Lo hicimos en abril en la propia mesa de diálogo social y quiero volver a reivindicar el valor de ese acuerdo. El Gobierno vasco y los agentes sociales de Euskadi defendemos el diálogo social como herramienta sustantiva en nuestra democracia, imprescindible para construir más y mejor convivencia, un progreso sostenible y un reparto equilibrado de la riqueza y de la cohesión social. Por ello, como primera idea, quienes hemos decidido concertar las decisiones que afectan al progreso y a la calidad, hemos acertado. Eso lo tenemos que tener bien claro todos y todas. Lo estamos viendo con la reducción de la temporalidad como consecuencia de la última reforma laboral aprobada, pero lo vemos también con el éxito compartido en la evolución del empleo en general. Y el suelo que queremos afianzar es el del 1 millón de personas afiliadas a la Seguridad Social, que son personas no solo con trabajo, sino con un trabajo con derechos. Son datos históricos que no nos hacen olvidar a las más de 100.000 personas que todavía en Euskadi buscan un trabajo y no lo encuentran, ni a las muchas otras personas que se acercan a Lanbide para buscar un trabajo mejor. Pero tampoco es posible olvidar que si hemos llegado hasta aquí ha sido por hacer precisamente políticas públicas distintas y compartidas con los agentes sociales. Primero, por la protección desconocida hasta ahora que se ha dado tanto a las empresas como a las personas trabajadoras en la crisis pandémica que superamos y en los primeros azotes que sufrimos con la guerra en Ucrania. Y a continuación, porque no hemos querido dejarnos arrastrar por inercias y hemos introducido proyectos totalmente novedosos precisamente para incorporar a quienes tienen más dificultades para acercarse a un empleo. El último ejemplo, el plan que también hemos acordado en la mesa de diálogo social para focalizar la contratación de los mayores de 50 años, que es un colectivo que ha estado muy olvidado. Pero a todo ello, además, en el horizonte inmediato, la Ley de Empleo, con una ambición absoluta de cambiar el paradigma de las actuaciones en esta materia y donde Lanbide será el buque insignia. La Ley de Empleo blinda al Servicio Vasco de Empleo como un servicio público, porque solo desde lo público se garantizan derechos y, en este caso, a la renta, a la inclusión social y a la orientación y activación laboral. Nuestra apuesta pública es indiscutible, como lo es nuestra apuesta por quienes trabajan en Lanbide, por su propia especialización y proyección profesional y por sus condiciones laborales.
Han sido, debo decirlo, acompañantes esenciales en estos 3 años de intenso trabajo para iniciar la transformación del organismo y van a ser los protagonistas también de su modernización. Esa ambición compartida por la plantilla, por los agentes sociales, por mi departamento y por todos los grupos parlamentarios. También con esa visión de servicio público hemos dado un impulso a la Inspección de Trabajo como garante de los derechos de los trabajadores y de Osalan como herramienta al servicio de la salud de quienes trabajan. Y hemos llegado a los detalles también. Euskadi tiene pendiente una revolución en la materia de los cuidados y la Mesa de Diálogo Social tiene comprometido cerrar un pacto social por los cuidados. Hay un debate abierto, imprescindible, sobre la corresponsabilidad familiar, es verdad, que también exige de un gran liderazgo público, pero hay una cuestión en la que nosotros, desde mi departamento, nos hemos querido adentrar y que va más allá, y que va de la profesionalización de los cuidados, la dignificación de quienes los prestan, que además son, como sabéis, mayoritariamente mujeres. También aquí ofrecemos desde lo público herramientas distintas de formación que incorporamos ya a los servicios de Lanbide para que sepamos no solo que quienes cuidan a nuestros mayores están debidamente capacitados, sino que lo hacen en condiciones además laboralmente dignas y con perspectivas de mejora profesional. Así que estas son las reflexiones que humildemente yo os quería trasladar aprovechando esta jornada de reflexión y de debate imprescindible que afrontáis en el día de hoy y que creo que nos va a enriquecer a todas. No es que estemos en transición, estamos, como os decía al principio, en una profunda revolución que sacude todos los equilibrios de nuestro sistema de bienestar. Un momento muy tentador para quienes no creen en este modelo, para quienes juegan con los miedos razonables de las personas ante los cambios inevitables que vivimos. Y un momento para recordar que solo lo público, también la transformación de todo lo público y la implicación de todos los agentes sociales es la herramienta mejor para disipar esos miedos, porque es la garantía de que el resultado de la revolución sea una sociedad más democrática en la que el progreso vaya ligado a la cohesión social. Así que yo con estas palabras cierro mi intervención deseándoos una jornada muy fructífera. Eskerrik asko.